Buenas tardes. Yo soy Gustavo Macalini, director científico del Laboratorio Hidalgo. Les doy la bienvenida a este nuevo seminario que tenemos, que hemos desarrollado en el laboratorio en este momento de la pandemia por COVID-19, como una manera de estar cerca de ustedes, de la comunidad médica, mostrándoles un poco los análisis que hacemos en las diferentes áreas del laboratorio. En esta oportunidad me acompaña la doctora Verónica Bergini, mi colega que es especialista en todos los procesos de autoinmunidad, y ella está actualmente trabajando en el Centro Rossi, con quienes nosotros estamos trabajando estrechamente en diferentes áreas del laboratorio, y en esta en particular. Dispondremos de unos minutos después de la presentación de Verónica para algunas preguntas que ustedes puedan tener. Les pedimos que las escriban en el formato chat, entonces yo leo y podemos responderles en orden a ustedes. Así que, Verónica, empezamos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Bueno, como dijo Gustavo, en esta oportunidad el tema que vamos a desarrollar es enfermedad celíaca y sobre todo el rol del laboratorio en el diagnóstico de la enfermedad. Primero, para empezar, ¿qué es la enfermedad celíaca? ¿Cómo la definimos? Es una enfermedad crónica, inmunomediada, sistémica, que se precipita por la ingestión de las proteínas tóxicas que la contienen el trigo, avena, cebada y centeno. Si bien la avena es la que menos tóxica de todos la debo considerar como tóxica. Comúnmente, a esta proteína tóxica la conocemos como gluten. El gluten es la proteína que está formada por las gluteninas y por la gliadina. Afecta al intestino delgado y ¿en dónde? En los individuos que son genéticamente predispuestos o susceptibles. Entonces, ¿qué es el gluten? Es la masa proteica insoluble en agua cuando la masa de trigo se lava para eliminar el almidón, las albúminas y otras proteínas. El gluten, luego de la digestión, en el intestino delgado, quedan unas proteínas, unos péptidos más pequeños, sobre todo uno de 33 aminoácidos, que es muy tóxico por su alto contenido en prolinas. Bueno, ¿cuándo se pierde la tolerancia al gluten? Porque uno consume gluten desde chico. La tolerancia al gluten puede ocurrir en cualquier momento de la vida como consecuencia de otros factores desencadenantes, además del gluten, que es el factor del medio ambiente que lo desencadena. Como por ejemplo una infección gastrointestinal, los medicamentos o una cirugía también están implicados como factores desencadenantes. Con respecto a la epidemiología, brevemente para decir en que la prevalencia de esta enfermedad en los países occidentales es del 1% aproximadamente. La relación mujer-hombre es, según la bibliografía, de 1:3 a 1:5, o sea, mucho más frecuente en el hombre que en la mujer. Y acá algo muy importante, que afecta a todos los grupos etarios, incluyendo la edad adulta. Puede aparecer hasta en la vejez la enfermedad celíaca. Y algo también muy importante, que más del 70% de los pacientes son diagnosticados después de los 20 años de edad. Es decir, uno la diagnostica, la mayor frecuencia es a esta edad, eso no quiere decir que la tenga desde chico. Como ya les dije, la pérdida de la capacidad de la tolerancia al gluten la puede perder en cualquier momento. Entonces uno puede tener la enfermedad desde chico y recién diagnosticarla a los 20 años, como que se desencadene recién a los 20 años de edad. Formas clínicas de la enfermedad. El espectro clínico de la enfermedad celíaca es muy variado, es decir, yo no voy a buscar por serología solamente al enfermo que tiene la manifestación típica de la enfermedad gastrointestinal. Entonces, tengo que conocer todo el espectro clínico. Y si no lo conozco, esto sumado al desconocimiento de los métodos actuales de laboratorio, cuáles son los más apropiados, esto lo que puede ocasionar es que se pierda o que se haga un diagnóstico tardío más que se pierda. Esto, si es así, lo que obtengo son complicaciones a largo plazo, como osteoporosis, riesgo aumentado de fractura, alteraciones ginecológicas, todas cosas que se pueden evitar si la enfermedad celíaca es diagnosticada a tiempo y no hay un retraso. En varios puntos, en lugares de la bibliografía, se dice que esta enfermedad se detecta con un retraso de 5 a 10 años, aún en los países más desarrollados, que tendrían la tecnología más desarrollada, pero debido a la falta de conocimiento de las herramientas de la serología, cuál es más apropiada y en qué síntomas y signos pedirla, esto se retrasa mucho. Entonces, es por esta razón que la detección temprana y el tratamiento oportuno son fundamentales para evitar las complicaciones secundarias. Estas son las formas clínicas de la enfermedad. No hay una
digamos, una clasificación universal, pero bueno, con la diferente bibliografía que hay a nivel internacional, un grupo consenso en nuestro país en el 2017 hizo una clasificación entre las formas sintomáticas clásicas y no clásicas, asintomática, potencial y refractaria. ¿Qué es muy importante acá? ¿Y qué recalca el grupo consenso? Que los tests que se utilicen para esta clasificación, los test de anticuerpos, sean muy específicos. Y también recalca que la biopsia sea la correcta, es decir, en número y en calidad, que haya un número adecuado de biopsias, que son 4 para el duodeno y 2 para el bulbo duodenal, y que se interpreten en forma correcta. Si no, yo estaría utilizando mal esta clasificación porque estaría mal clasificando a los pacientes. Dentro de la sintomatología clásica, es la forma de presentación común que se da en los niños menores de 2 años. En los adultos no es que no se dé, pero se da mucho más frecuentemente en los niños menores. ¿Cuál es la sintomatología? La sintomatología que se presenta en este grupo es la que se da como consecuencia de una alteración o de un daño severo de la mucosa gastrointestinal. Debido a este daño severo va a haber mala absorción. ¿De qué? De los lípidos, de las proteínas, de las vitaminas, de los minerales. Entonces lo que tengo es el clásico síndrome de mala absorción, que se manifiesta con la diarrea crónica, hay aumento del número de posiciones, disminuye la consistencia, distensión abdominal, se ven chicos con mucha panza por la distensión abdominal, pérdida de peso y desnutrición. Fundamental, como se da en un grupo etario que son frecuentes las parasitosis, hay que hacer un diagnóstico diferencial con ellas, con las parasitosis, sobrecrecimiento bacteriano e intolerancia a las proteínas de la leche de la vaca. Esto sobre todo por la edad en que se da y porque los síntomas son muy similares. Después tengo la sintomatología no clásica. Bueno, inicialmente se lo definía a la enfermedad celíaca como un síndrome de mala absorción. Después, debido a el screening que se hizo con anticuerpos y se fueron detectando más personas con anticuerpos positivos, se les fueron relacionando las distintas sintomatologías que tenían. Y así pudimos encuadrar más pacientes para después a poder realizar la serología y terminar en biopsia. ¿Qué síntomas fueron clasificados como no clásicos? Bueno, con sintomatología digestiva, pero no la diarrea clásica, diarrea esporádica, reflujo gastroesofágico, vómitos, pérdida del apetito, y algo muy interesante es la alteración del hepatograma. Cuando hay una alteración en el hepatograma, hipertransaminaemia elevada, sin una causa que lo pueda explicar, cuando se lo estudia al paciente, hay que estudiar sí o sí enfermedad celíaca. Para aclarar, la sintomatología no clásica generalmente aparece en los pacientes más grandes, después de los 2 años, aparece en forma más leve, esporádica, los síntomas van y vienen. Bueno, por eso a veces también se retrasa un poco el diagnóstico. Y los síntomas extradigestivos, como bien lo dice su definición, la enfermedad celíaca es una enfermedad sistémica, que puedo encontrar anemia, inexplicable por otras patologías, aftas orales, trastornos del esmalte dental, abortos a repetición, menarca tardía, menopausia precoz, osteoporosis y fracturas con traumas mínimos, cefalea y depresión, entre otros. Bueno, y finalmente llegamos a un grupo muy interesante, que es el grupo de los asintomáticos. ¿Por qué muy interesante? Porque a este grupo apuntan todos los médicos, toda la serología, para poder, mediante un screening, ya sea porque porque son población de riesgo o por lo que sea, en detectarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque es la forma de presentación más frecuente, mucho más que la sintomática, tanto en los mayores de 2 años como en adultos. Debido a esta gran cantidad de pacientes que son asintomáticos, es porque típicamente se considera que esta enfermedad está muy subdiagnosticada y que siempre estamos en esa parte del iceberg inferior donde hay que diagnosticar a los pacientes, ¿no? Acá es donde recobra mucha importancia el laboratorio. ¿De dónde provienen entonces estos pacientes asintomáticos? De los grupos de riesgo, que los detecto con la serología, de un screening poblacional, cuando uno se va a hacer un chequeo al médico y le pide serología para enfermedad celíaca, y también de hallazgos endoscópicos. A veces se hace una endoscopía por otro tema, nada que ver a la enfermedad celíaca, y se termina diagnosticando al paciente como enfermo con enfermedad celíaca. Entonces, ¿quiénes deben ser estudiados para la enfermedad celíaca? Todas aquellas personas que presentan la sintomatología, la clásica o no, ya vimos cuáles son las otras manifestaciones que puede presentar el paciente. Todas aquellas personas asintomáticas que pertenezcan a grupos de riesgo, y también aquellos que se
detecten por hallazgos de endoscopía. ¿Por qué? Porque la endoscopía ya vamos a ver que tiene lesiones características, pero no es específica de enfermedad celíaca. Entonces, también se debe estudiar a esos pacientes cuando se les haya una endoscopía que es compatible con la enfermedad celíaca. ¿Quiénes pertenecen a los grupos de riesgo? Bueno, los familiares de primer grado de pacientes con enfermedad celíaca. Tienen una prevalencia del 10%, o sea, tienen una probabilidad del 10% más alta que una persona que no tiene un familiar de primer grado. También pacientes con enfermedades autoinmunes. De ellas, las más asociadas es la diabetes mellitus tipo 1, que tiene entre un 3 y un 8%, la asociación de padecer en forma simultánea enfermedad celíaca y diabetes es cuando la enfermedad aparece antes de los 4 años. Muchas otras veces puede aparecer antes la enfermedad, la diabetes y años después la enfermedad celíaca. Pero esta enfermedad hay que seguirla mucho para el estudio de la enfermedad celíaca. También la tiroiditis autoinmune, la hepatitis autoinmune y el síndrome de Sjögren. Y hay otras 2 enfermedades genéticas que también tienen alta probabilidad y hay que investigarlas siempre para enfermedad celíaca, que son el síndrome de Down, que entre un 8 y un 15% de pacientes con síndrome de Down padecen enfermedad celíaca, y el síndrome de Turner. Bueno, ahora vamos de lleno a la serología en el estudio de la enfermedad celíaca. Antes de hablar de los distintos marcadores, hay algunas cuestiones que hay que tener en consideración. ¿Cuál es el desempeño de los distintos test serológicos? Cuando hablo de desempeño, hablo fundamentalmente de 2 indicadores, de sensibilidad y de especificidad. Es decir, qué sensibilidad, qué capacidad tiene ese test que yo voy a usar para detectarme los verdaderos positivos, es decir, los verdaderos enfermos, y cuando hablo de especificidad, ¿cuál es la especificidad que tengo para detectar los verdaderos negativos? Ambos indicadores de sensibilidad y especificidad los voy a medir en porcentaje. También saber qué hay diferencias en sensibilidad y en especificidad en los distintos subgrupos de individuos. Es decir, cuando yo tengo una sensibilidad, por ejemplo, para la transglutaminasa, que es del 70% y tiene un rango, ese rango lo tiene porque va a depender del subgrupo de individuos que estudie. Si es niño, si es adulto, si tiene déficit de IgA, si pertenece a un grupo de riesgo, si en este momento está con una dieta libre de gluten. Hay un montón de cosas, es decir, una clasificación y una subdivisión entre los individuos para evaluar la sensibilidad y especificidad. Por ejemplo, un marcador típico que es la gliadina, es un marcador con muy mal desempeño, pero si yo lo aplico a la gliadina a un subgrupo de individuos que tiene alta probabilidad, donde una población donde hay alta prevalencia, la posibilidad de detectarla es mucho mayor. En cambio, si la aplico en una población de baja prevalencia, la gliadina es pésimo como marcador serológico porque no supera el 40% de sensibilidad, ¿no? ¿Cuál es el test serológico más apropiado? Que ya vamos a ver que es la transglutaminasa. ¿Cuándo solicitar la tipificación de los HLA, es decir, el estudio genético, y la utilidad que tiene el HLA? ¿Y con qué frecuencia hay que solicitar los anticuerpos? Tanto cuando diagnostiqué a la enfermedad celíaca, como en aquellos que son asintomáticos, pero que pertenecen al grupo de riesgo. Bueno, esto es para ver cuáles son las sensibilidades y especificidades de los distintos marcadores. Como podemos ver, todos los marcadores tienen mucha mejor sensibilidad y especificidad cuando hablamos del isotipo en IgA, a excepción, si miramos abajo de todo, que es el péptido de aminado de la gliadina, que el marcador en IgG, el isotipo en IgG, tiene una especificidad tan buena como la transglutaminasa IgA o el endomisio. Es el único marcador que es mejor, que tiene un desempeño mejor que el isotipo IgA. Bueno, acá se ve claramente lo que yo les decía de la gliadina. La gliadina tiene una sensibilidad, por ejemplo, si vamos a la IgG, del 80%, pero tiene un amplio rango. ¿Por qué tiene ese amplio rango? Porque va a depender de la población en que yo lo esté probando. Ya les dije, si es niño, si tiene déficit de IgA, si la población es de alta prevalencia. Por ejemplo, un marcador que es muy bueno es la transglutaminasa, pero en el isotipo IgA tiene una sensibilidad y especificidad muy alta. Ahora vean el rango que tiene, que va a la trans-UGG de 45 a la 25. ¿Por qué es esto? Esto se da porque en una población que es inmunocompetente y que tiene IgA, son marcadores muy malos porque no los detectan para nada, tienen 45% de sensibilidad. ¿Por qué? Porque hay que usar el marcador en IgA. Bien, entonces, ¿qué consideraciones tengo que tener con respecto a los anticuerpos?
Los anticuerpos dirigidos ya sea contra la gliadina, contra los productos desaminados de la gliadina o contra los autoantígenos, la transglutaminasa, dependen de la ingestión de gluten. Si hay una reducción del gluten o una eliminación del mismo de la dieta, esto va a llevar a que disminuyan los niveles de los anticuerpos, ya sea antigliadina o antitransglutaminasa. Es decir, que si el título de anticuerpos, al momento en que yo detecto la enfermedad, es positivo o débil, y yo para confirmar le solicito una segunda muestra a los 3 meses, y el paciente entra en una dieta libre de gluten, es muy probable que el marcador serológico negativice, ya que después de 6 a 12 meses de una dieta libre en gluten, el 80% de los sujetos va a dar negativo por serología. El resto va a negativizar 12 a 24 meses después. Entonces, muy importante y como conclusión, todas las pruebas serológicas de diagnóstico deben realizarse mientras los pacientes sigan una dieta que contenga gluten, no libre en gluten. Esto es para la determinación de los anticuerpos como para la realización de la endoscopía, que es el método diagnóstico final. ¿Cuáles son los anticuerpos a evaluar? Los anticuerpos que voy a detectar en esta enfermedad son contra la gliadina, que son los anticuerpos clásicos, contra los péptidos deaminados de la gliadina, que son los anticuerpos que sufren cuando la gliadina es desaminada por la transglutaminasa tisular y se convierte en un antígeno más específico, mejor, porque desencadena una respuesta autoinmune más potente que en realidad que la gliadina clásica, ¿no? El proceso de desaminación hace que se una mejor a los antígenos de HLA, su proceso de presentación al linfocito es más eficiente, entonces la respuesta inflamatoria es mejor y tengo mejor producción de anticuerpos. Después, la transglutaminasa tisular y el antiendomicio. Todos estos anticuerpos, como les dije, están relacionados fisiológica y patológicamente. ¿Por qué fisiológicamente? Porque la gliadina es la que pasa a gliadina desaminada para formar el péptido deaminado por acción de la enzima transglutaminasa, que es una enzima que cumple una acción fisiológica en el organismo, ¿no? Todos estos anticuerpos los puedo evaluar en isotipo IgA e IgG. Bueno, para hablar un poquito de la transglutaminasa, que es el anticuerpo más importante en esta enfermedad, uno de los más importantes, utiliza como antígeno la transglutaminasa humana recombinante. Los primeros kits de ensayos que se utilizaban, ya sea en radioinmunoensayos como en ELISA, usaban una transglutaminasa animal. Los kits ya modernos utilizan todos transglutaminasa recombinante humana, y es universalmente aceptado como el indicador serológico más importante para la enfermedad celíaca. Lo puedo determinar por técnicas inmunoquímicas, lo determinan, por ELISA o por quimioluminiscencia. Los métodos inicialmente se determina también por radioinmunoensayo, pero este método tiene menor reproducibilidad para el anticuerpo antitransglutaminasa, y aparte es mucho más engorroso la realización, entonces se abandonó el RIA para la determinación de transglutaminasa y se lo determina ya sea por ELISA o por quimioluminiscencia. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es solicitarlo junto con el dosaje de IgA sérica. ¿Por qué? Porque la enfermedad celíaca se vio que hay una asociación mayor de déficit de IgA cuando hay enfermedad celíaca. El déficit de IgA no es tan infrecuente, pero cuando el paciente tiene enfermedad celíaca aumenta a un 2 o 3% más de la asociación de enfermedad con el déficit de IgA. Entonces, yo me voy a estar perdiendo muchos pacientes si solamente doso transglutaminasa A y no doso la IgA sérica. También para saber que los sujetos, todas aquellas personas en que le realizo una transglutaminasa y tienen síntomas sugestivos de enfermedad celíaca, y los resultados son de títulos mayor a 10 veces el valor normal, tienen una alta probabilidad de tener atrofia vellositaria severa, es decir, que es la etiología compatible con enfermedad celíaca. Los títulos que se obtienen tanto para transglutaminasa como vamos a ver para endomicio, se relacionan con la atrofia, con la lesión vellositaria, ¿no? Y un positivo bajo para transglutaminasa, si no tiene la persona síntomas evidentes, hay que reconfirmarlo. ¿Por qué? Porque como ya les dije, no hay ningún método, si bien la transglutaminasa y el endomicio son los que más se acercan al 100% de sensibilidad y especificidad, no hay ningún método que no tenga falsos positivos. Entonces, la transglutaminasa cuando yo la realizo, si no tengo un valor, un positivo alto, más bien, o sea, lo que tengo es un título más bien bajo, que puede estar entre 2 a 3 veces el valor normal.
no más de eso. El título bajo se considera de 2 a 3 veces el valor normal. No tiene sintomatología evidente, hay que reconfirmarlo. Y a esto le tengo que sumar un segundo marcador, que puede ser el antiendomicio, que es el que lo supera un poquitito, en un 1% en especificidad, o el de aminado IgG, que ya dijimos que es muy bueno por la especificidad que tiene. Es decir, el gol estándar es el antiendomicio, pero por su metodología de inmunofluorescencia, que es más engorroso, se hace un screening siempre con la transglutaminasa, que tiene alta sensibilidad, que es el más sensible de todos. Pero ¿qué pasa? En los niños, los menores de 2 años, la sensibilidad no es tal. Tanto para la transglutaminasa como el endomicio, puedo llegar a obtener resultados negativos. ¿Qué son? Son falsos negativos, porque en realidad lo que tiene son anticuerpos, pero contra otros antígenos, como el péptido de aminado. Entonces, si la sospecha clínica es elevada, porque pertenece a un grupo de riesgo, o porque tiene sintomatología y la transglutaminasa es negativa o positiva abajo, se recomienda siempre pedir otro marcador. ¿En qué situaciones encontramos falsos negativos de transglutaminasa? Por ejemplo, en enfermedades autoinmunes como artritis reumatoidea, diabetes mellitus tipo 1, también enfermedades hepáticas crónicas y autoinmunes, y en cardiopatías. Bien, en todos aquellos pacientes, como venía diciendo, donde la transglutaminasa es baja, confirmamos con una segunda muestra y hacemos antiendomicio o péptido de aminado IgG. Y hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones. El título bajo también puede deberse a que la respuesta inmune está en sus inicios. Hay hasta un 20% de pacientes que en sus inicios no presentan una respuesta inmune que cuando uno la dosa en el laboratorio da valores altos o muy altos de anticuerpos. Estos pacientes son los que están más relacionados a tener una atrofia parcial de las vellosidades. Eso ocurre hasta en un 20% de pacientes al inicio, con anticuerpos bajos o tirando a los negativos y atrofia parcial. También que un paciente particular pueda ser un bajo respondedor, es decir, no tiene nunca ni va a tener nunca altos títulos, siempre va a tener concentraciones moderadas de sus anticuerpos. Y por otro lado, hay una pequeña proporción, pero existe, de pacientes que nunca van a positivizar sus anticuerpos, se los denomina seronegativos. Lo que más postulan los investigadores en estos casos, porque lo han detectado, que cuando se hace biopsia de la vellosidad intestinal, la transglutaminasa y el antitransglutaminasa están en depósito dentro de la submucosa. Si se realiza una prueba de inmunohistoquímica, se pueden detectar los complejos ahí de anticuerpos. Y eso es lo que previene que el anticuerpo que está unido a la transglutaminasa in situ salga a circulación. Entonces voy a tener transglutaminasa negativa porque la tengo in situ, pero no en circulación, y endomicios negativos. Pero si realizo una prueba para los péptidos de aminado, estos van a ser positivos. Bueno, con respecto a los antiendomicios, se los detecta por inmunofluorescencia indirecta. La inmunofluorescencia indirecta lo que tiene con respecto al ELISA es que el método es más operador dependiente, más engorroso, y también es un método más costoso. La inmunofluorescencia indirecta se hace sobre tejido de esófago de mono. Existe un método casero que lo pueden hacer en cortes de cordón umbilical. Lo que hay que usar son tejidos que tengan alto contenido de músculo liso. No se lo utiliza por este motivo, porque es más engorroso como herramienta diagnóstica, sino se lo emplea para confirmar resultados de test de transglutaminasa. Obviamente que si tengo una transglutaminasa de 4.000 altísima o de 3.000 para cortes de 20, lo único que puedo hacer si el médico no quiere ir directamente a la biopsia es repetirla, pero no haría ni falta, porque no es una transglutaminasa que tenga que confirmar. ¿Por qué se lo pide en los casos dudosos o cuando tiene el médico alguna duda? Porque tiene una especificidad que llega al 100%, el antiendomicio. Y los niveles elevados de este marcador se correlacionan con la gravedad de la lesión. Hay falsos negativos, como ya les dije, igual que la transglutaminasa en niños menores de 2 años. Si elimino el gluten de la dieta, esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque los marcadores son buenos, tanto transglutaminasa como endomicio, pero si eliminé el gluten de la dieta, los anticuerpos, los títulos bajan, y bueno, no son representativos de la enfermedad, ¿no? También en el caso de que se usen corticosteroides e inmunomoduladores. Y por último, algo que depende del laboratorio, los falsos negativos pueden llegar a depender por la calidad de los reactivos y falta de estandarización de los mismos. No hay que olvidarse que los endomicios se visualizan, es una inmunofluorescencia indirecta,
y acá lo que juega un poco es la expertise del observador. Bueno, con respecto a las gliadinas y los péptidos de aminados de la gliadina, se detectan las gliadinas clásicas, que fueron los primeros anticuerpos junto con los endomicios en ensayarse para enfermedad celíaca, se detectan por ELISA, tienen baja sensibilidad y especificidad, y por este motivo se los ha reemplazado por los péptidos de aminados de la gliadina. Y tienen mejor desempeño los gliadina clásicos solamente cuando se los utiliza en una población de alta prevalencia. Pero bueno, al tener los marcadores con mejor desempeño, tanto en sensibilidad y especificidad como los péptidos de aminado, ya se los ha dejado de utilizar. Hay una única situación donde a veces se los piden, que es, bueno, a veces en los niños, cuando no se cuenta con el péptido de aminado, y también en lo que se conoce como sensibilidad al gluten no celíaca, que si bien es una patología muy relacionada, no tiene ningún marcador específico, y solamente en algunos pacientes obtengo como marcador serológico la gliadina IgG. Pero si no, la gliadina, la verdad que ya muchos laboratorios ni la realizan. Bueno, los test que miden los anticuerpos contra los péptidos de aminados mejoran la eficacia diagnóstica con respecto a la gliadina clásica. Esto los puedo determinar, al igual que la transglutaminasa, ya sea por ELISA o por quimioluminiscencia. En el proceso diagnóstico, si tengo que elegir uno de los dos, el péptido de aminado IgA o IgG, elijo el IgG porque ya vimos que tiene una especificidad tan alta como la transglutaminasa o el endomicio. Y aparte con este marcador lo que gano es que si el paciente tiene un déficit de IgA, lo detecto con el péptido de aminado, porque si yo empleo transglutaminasa IgA y de aminado IgA, voy a estar perdiendo a un paciente que tenga déficit, si no le hice obviamente un dosaje de la IgA, ¿no? Bueno, entonces la recomendación es usar el IgG en caso de deficiencia de IgA como segundo test diagnóstico. También hay que tener en cuenta que si yo tengo una positividad aislada del diaminado en un paciente que tenga bajo riesgo de enfermedad celíaca, el valor predictivo de enfermedad es solo del 15%. Y en el resto de los casos sería un falso positivo. ¿Pero por qué es esto? Porque lo tengo solamente como marcador único en un grupo de pacientes que son de bajo riesgo y sin sintomatología clínica. Cuando tengo todo esto que es de alto riesgo con sintomatología clínica, entonces el paciente obviamente se sigue por otros anticuerpos, ¿no? Bueno, cuando los pacientes son menores de 2 años y asintomáticos, por lo generalmente, y que pertenezcan al grupo de riesgo, cuando el valor de transglutaminasa es negativo, lo que se aconseja es seguirlos por los péptidos de aminado. Conclusiones entonces de la serología: los anticuerpos son utilizados en el screening como parte del proceso diagnóstico. La combinación más recomendada, como vengo diciendo, la transglutaminasa con la IgA o la transglutaminasa con el péptido de aminado. ¿Solamente para el diagnóstico se utilizan? No, también se utilizan para monitorear a las personas que pertenecen a los grupos de riesgo. Un familiar de primer grado de un paciente celíaco tiene que ser monitoreado cada 2 o 3 años. Y un paciente que tenga síndrome de Down, por ejemplo, que es la enfermedad genética más asociada, también tiene que ser monitoreado cada 2 o 3 años. Y también se los utiliza cuando se lo sigue al paciente, una vez que es diagnosticado y se instauró la dieta libre de gluten, una vez al año, al menos una vez al año. Algunos médicos, si la mejoría clínica es notable, lo hacen cada 2 años. Tanto para el monitoreo del personal de riesgo como para el seguimiento de la dieta libre de gluten se usa la transglutaminasa. La biopsia de duodeno solamente la nombro para saber que si bien la serología es muy importante, lo que hace es llevar a todo el grupo de pacientes que se lo sospecha a el método confirmatorio, que es la biopsia. En nuestro medio aún no se detecta la enfermedad celíaca solamente por serología, como ocurre en Europa, donde a los niños solamente con la serología, si es muy sugestiva, evitan la biopsia. La lesión característica de la enfermedad es la atrofia vellositaria, la hiperplasia de las criptas y el aumento de los linfocitos intraepiteliales. A saber, es muy característica la lesión, pero no es específica de enfermedad celíaca. Y se requiere, al igual que la serología, que esté consumiendo gluten. La clasificación empleada es la de Marsh y Huber modificada. Dentro de esta clasificación, los que se encuentran dentro del tipo 3A, B y C son los que se asocian a enfermedad celíaca. Como dije, la biopsia no es típica, no es específica de enfermedad celíaca,
y hay que hacer diagnósticos diferenciales con otras enfermedades que producen atrofia, como la enfermedad de Crohn, enteropatía autoinmune, linfoma, alergias alimentarias, y sobre todo parasitosis como giardiasis en los niños. Entonces, ¿es característica? Sí, pero no es específica. ¿Qué otro elemento del laboratorio tengo? Tengo los genes de los HLA, que son los genes de susceptibilidad. El 90-95% de los pacientes poseen los alelos HLA de Q2, que son de Q2 2.5 y de Q2 2.2, según la combinación de alelos que el paciente tenga. El 5% restante posee los HLA de Q8, es decir, o tienes de Q2 o tienes de Q8. El genotipo homocigótico 2.5 es el que lleva el mayor riesgo de padecer enfermedad celíaca de hasta un 30%. ¿Por qué son alelos de susceptibilidad? Porque la presencia de ellos es un factor necesario, pero no suficiente, porque si no, el 30% de la población caucásica que tiene estos alelos tendría enfermedad celíaca, y solamente la tiene el 2 al 3%. Bien, ¿en qué casos se pide entonces en los alelos de los HLA? Hay que tener en cuenta que nunca hay que usarlos para el diagnóstico. No son de rutina los alelos del HLA. El de rutina es la serología, y si hace falta, cuando el diagnóstico es incierto, se le piden los alelos de HLA. También se les puede pedir en aquellos sujetos que tengan enfermedades autoinmunes y en algunos trastornos genéticos para, digamos, descartarlos. Entonces no los tengo que estar siguiendo cada 2 o 3 años con la serología, y si no tiene los alelos, yo puedo decir con un 99% de seguridad que el paciente no va a manifestar la enfermedad celíaca. Entonces el rol del laboratorio tiene un rol fundamental, ya que a través de la serología, y en algunos casos, si es necesario, el médico lo solicita empleando los genes del HLA, va a detectar la mayoría de los pacientes que van a ser diagnosticados de enfermedad celíaca. En la práctica clínica, entonces, el desempeño, como lo veníamos diciendo, de un test particular va a depender de la edad del paciente, si tiene déficit de IgA, si consume o no gluten. Pero desde el laboratorio, el desempeño que tengan los distintos kits que yo utilice, los distintos kits comerciales, van a depender de una serie de variables. Va a depender fundamentalmente de la calidad y de una serie de variables que están relacionadas con la estandarización del proceso para las distintas metodologías. La estandarización va desde el proceso en que uno adquiere el kit y lo verifica para comprobar lo que el inserto dice, tanto en sensibilidad como en especificidad, y también es fundamental el uso, una vez que uno tiene verificado el proceso y lo tiene como uso a diario en el laboratorio, el uso de controles de calidad internos. Eso no solamente para corroborar que yo puedo validar una largada, sino para detectar si tengo algunos desvíos y el control cada vez me da en valores superiores, tengo que tomar alguna acción, porque si no, cuando yo testeo a los pacientes, les voy a estar dando en cada uno de sus controles valores que están sobreestimados, ¿no? Y es fundamental para evaluar dónde está parado el laboratorio con respecto al resto, utilizar un control de calidad externo. Nosotros actualmente usamos el control del Colegio Americano de Patólogos, en su momento también usamos Prebecal. El control de CAPS viene semestralmente, son 3 muestras que sirven para evaluar tanto péptidos de aminados, transglutaminasa y endomicios. Y también hay que tener en cuenta que los valores que se obtienen por las distintas metodologías no son comparables. Los distintos kits de ELISA tienen distintos valores tanto en sensibilidad como en especificidad. Hay muchos que son buenos y que tienen valores buenos en sensibilidad y especificidad, pero no puedo comparar porque el valor de cutoff es diferente. Los ELISA generalmente rondan en 10, y la quimioluminiscencia, que es lo que nosotros usamos en el laboratorio, el QuantaFlash, tiene un valor de unidades arbitrarias de 20. Entonces siempre hay que evaluar el valor del paciente con el valor de referencia, ¿no? Y por último, saber que no se dispone de estándares internacionales. Entonces no se puede expresar la cantidad de anticuerpos en concentraciones absolutas. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que haya quedado tiempo para preguntas. Quedaron unos minutos. Ay, ¿en serio? Sí, bueno. Así que bueno, vamos a ver. Bueno, acá hay comentarios sobre enfermedades asociadas, Sí. También TEA, después también sobre el compromiso cutáneo, pregunta una doctora,
en muchas ocasiones es la única manifestación de la enfermedad. Sí, en muchas ocasiones no. Hay hasta un 10% de los pacientes que como única manifestación tienen lo que se denomina dermatitis herpetiforme, que es depósito, son unas pústulas muy pruriginosas donde hay depósito de IgA. ¿Qué son esas IgA? Los mismos autoanticuerpos o los mismos anticuerpos de la enfermedad celíaca. Esos pacientes también hay que estudiarlos para ver si tienen el compromiso gastrointestinal. Algunos de ellos cursan con biopsias normales. Si bien la dermatitis herpetiforme es la manifestación en piel de la enfermedad celíaca, algunos cursan con biopsias normales. Bien. Pero tanto el paciente que como única manifestación tenga la manifestación en piel, al eliminar el gluten de la dieta, mejora notablemente. Bueno, muy bien. Bueno, después hay comentarios que les gustó la presentación, así que agradecemos. Estamos ya muy justo con el tiempo. Si se tiene que hacer la IDFD de piel sana perilesional. Sí. Pregunta. Hola. Bien, sí. No entendí eso, Después, disculpa, pero no me quedé sin entender. Sí, se hacen las biopsias cuando tiene dermatitis herpetiforme y se detectan los depósitos de IgA y eso es diagnóstico, ¿sí? Después preguntan en relación a las transaminasas altas, qué valor se esperan y si siguen altas hasta que se instaura el tratamiento. Sí, valores de hasta 3 veces se esperan en la enfermedad celíaca. Cuando se descartaron otras patologías y se detecta que la causa de esa hipertransaminemia es la enfermedad celíaca, se normalizan. Al cabo de un mes se normalizan las transaminases.